Muy buenas a todos. Como parte del curso MT 7002, Sensores y Actuadores de la carrera en licenciatura de Ingeniería Mecatrónica, junto con mi compañero Nicolás Carrasco Ruiz, mi persona, Juan Pablo Jiménez Anderson, estaremos presentando el proyecto final, el cual corresponde a la selección e implementación de circuitos acondicionadores para dos sensores que midan dos variables físicas distintas. En nuestro caso se tomó un termistor del tipo NTC y una celda de carga, en la cual contaba con una distribución de puentes en puente Witts completa de reglas extensiométricas. Primeramente se describirá el funcionamiento de la celda de carga y posteriormente mi compañero Nicolás Carrasco Ruiz les hablará un poco sobre el termistor utilizado. Bueno, ahora para explicar un poco el funcionamiento de la celda de carga. Para la celda de carga se imprimió una base mediante impresora 3D. La base se une a la celda mediante un tornillo M4 y en el otro extremo de la celda, que es donde está dispuesto para que se tome la medición, se incluyó un plato. Este plato está hecho únicamente para soportar la masa que se colocará sobre ella. Ahora bien, como la hoja de datos de la celda no daba suficientes, los datos necesarios para comenzar a utilizarla, se procedió a tomar una serie de mediciones como patrones, por decirlo de alguna manera, los cuales nos iban a servir para obtener la salida inicial o sin amplificar la salida cruda del sensor. Aquí se tiene una masa de 1000 gramos específicamente. Se utilizó la masa de 1000 gramos, una masa de 1,499 gramos, 1500 gramos aproximadamente, y otra de 2000 gramos. Estas masas se obtuvieron llenando recipientes de arroz y con ellas se procedió a tomar la salida de la fuente, la salida del puente de Wheatstone, alimentado con una fuente de 5 volts, la cual se puede ver acá atrás. La salida para el kilogramo fue de 1 milivolt. Para el kilogramo y medio fue de 1,2 milivolts y para los 2 kilogramos fue de 1,5 milivolts. Cabe recalcar que estas salidas están dadas por el voltaje de alimentación. Este voltaje lo que va a generar más que todo es una especie de offset, ya que la salida va a tener la misma pendiente idealmente en todos los casos. Una vez se obtuvieron estas salidas, se procedió a diseñar el circuito de acondicionamiento de señal. Para este circuito lo voy a explicar más fácil acá. Primeramente, se tiene la celda de carga, la cual Proteus, que es el software donde se diseña el circuito, nos la da directamente. Se hace una medición de los tensiones que tenemos de salida a la celda de carga. La celda de carga está alimentada por un voltaje VSC, que en este caso es de 5 volts, y referencia a tierra. Esta salida es conectada directamente al amplificador INA 125P. Este amplificador admite una entrada diferencial. Está específicamente diseñado, esta disposición del circuito está específicamente diseñado para circuitos con puentes de Wheatstone. En la resistencia de ganancia, RG, se eligió una resistencia de 20 ohms, la cual nos da una amplificación cercana a 2700, si no estoy mal, un gain de 2700. La amplificación del INA 125P está dada por la función G, siendo gain igual a 4 más 60 kilo ohms entre resistencia de ganancia RG. La patilla 12, según
indica la hoja de datos debe ser conectada a tierra. La patilla 1 y 2 se conectan entre sí. Y la patilla 4, acá no aparece, pero en la práctica se conectó a la patilla 15, ya que nuestra referencia es de 5 volts. Ahora bien, la salida y la patilla sense se coloca en corto con la patilla Vout, que nos da la tensión de salida del amplificador, y el IRF hace referencia, valga la redundancia, por lo tanto se conecta a la referencia, que en este caso es la tierra. Cabe resaltar que la tierra, todo el circuito, incluyendo el Arduino, es la misma. Posteriormente a esto, se pasó por una etapa de filtración de ruido. Acá tenemos un filtro paso bajo, pasivo, es un filtro pasivo, no es un filtro activo. Tenemos una resistencia de 100 ohms y un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios, lo cual nos da una frecuencia de corte de cerca de 1.59 Hz. ¿Por qué unos 0.59 Hz? Bueno, pues esto es debido a que los cambios que se van a dar en la celda de carga no van a ser lo suficientemente rápidos como para ocurrir una vez por segundo o menos de una vez por segundo. Por lo que se decidió que pues no era necesario permitir el paso de frecuencias altas, frecuencias mayores a 1 Hz en realidad. Entonces se decidió colocar este filtro y así se elimina por completo cualquier ruido que pueda existir. Ahora bien, como protección para el ADC del Arduino, se colocó un diodo Zener de tipo 1N4733A. Este diodo tiene una tensión inversa de 5.1 volts. Por lo tanto, si en este punto, el punto identificado como U2, 2 puntos A o P, que es la salida de este amplificador, que es un simple seguidor de tensión, si esta salida, que es la salida del circuito acondicionador de señal, supera los 5.1 volts para evitar daños a la ADC de microprocesador, esto lo que va a hacer es aplanar la curva, por lo que si la curva va creciendo, creciendo, creciendo y llega a 5.1 volts, se aplana. Ahora bien, el microcontrolador se acopla con una pantalla LCD y esta pantalla LCD se conecta a las patillas SDA, SCL y a la alimentación y tierra. Ahora bien, siguiendo con la serie de imágenes, una vez se obtuvo el circuito acondicionador de señal, se procedió a volver a tomar un patrón. En este caso se utilizó agua. Y este envase cilíndrico, el cual se acopló bastante bien a la forma del plato que se tenía en la balanza del sensor. Se utilizó una masa de 700 gramos. Bueno, esta masa fue variable, se tomaron varias masas y se pusieron a prueba en el circuito acondicionador de señal. Acá se puede ver el circuito implementado, acá tenemos el INA 125P y acá tenemos el M324 que corresponde a este amplificador de acá. Este es un amplificador cuádruple, sin embargo solo se usa uno de sus amplificadores. Acá se puede observar con facilidad las conexiones que se realizaron al INA 125P. En patillas 6 y 7 se coloca el VIN, tal y como lo indica perdón, sí, patillas 6 y 7 se coloca el VIN, tal como lo indica el diagrama del circuito. Y entre patillas 8 y 9 se coloca la resistencia de gain. Aquí se pueden ver los jumpers, acá hay otro que queda oculto detrás de este cable y acá está la resistencia de ganancia. Ya estas otras, en este caso, en este circuito, las líneas de color negro corresponden a tierra. Las líneas de color verde corresponden a la alimentación de los integrados y las líneas de color naranja corresponden a la señal como tal, la señal que interesa.
Acá se tiene la señal que sale de la patilla 10 y 11, que es una sense y la otra es vout. Pasan a la etapa de amplificador. Acá está la resistencia de 100 ohms con el capacitor de 1000 microfarads. Esta señal posteriormente salta acá, esto es una resistencia de 0 ohms, y la señal es transmitida a la patilla 3, sí, a la patilla 3 del LM324, y la patilla 1 y 2 están unidas, y de acá se obtiene entonces de la patilla 1, que está unida por acá, la señal ya desacoplada de todo el resto del circuito, y acá tenemos el diodo Zener que funciona como protección. Ok, ahora bien, para las mediciones se tabularon los datos que se obtuvieron para la medición del Vout del sensor crudo, por decirlo de alguna manera, y también importantes acá en esta lista, fuera de todos los que se utilizaron para comprobar el correcto funcionamiento del circuito, tanto teóricamente como de manera simulada y posteriormente el circuito implementado, se tabuló el VIN al ADC y la señal digital, tanto con offset como sin el offset. Aquí tenemos el gráfico, el cual nos muestra la señal digital, tanto con offset como sin offset, para valores de masa. Se puede observar claramente que el comportamiento es lineal. Y este gráfico nos muestra la salida del sensor, el raw sensor. Y acá sí tenemos un poco de distorsión de la linealidad, pero es debido a la sensibilidad, alta sensibilidad que tiene este sensor. Que una vez obtenidos todos estos datos, se procedió con la obtención del gain teórico, el cual fue de 3004. Sin embargo, al final el gain obtenido fue de aproximadamente 2700. Y también se obtuvo el M o la pendiente para cada uno de estos valores que aparecen como medición directa. Entonces, para estos valores de acá, se obtuvo la pendiente respecto al valor en cero, igual para los de el VIN del ADC respecto al 863, y esta fue la pendiente obtenida, en la cual para los valores del VIN del ADC se obtuvo una pendiente y por ende una sensibilidad de 1.44 milivolts por gramo, y para el ADC se obtuvo una sensibilidad de 0.29 unidades por 0.29 unidades por gramo. En ambas hay un offset, en este caso de 865 milivolts y en este de 178 unidades. Ahora bien, para finalizar con la calibración del sensor, se realizaron mediciones de varias masas, las cuales fueron medidas en la balanza de cocina, la cual se utilizó para generar los patrones. Estas masas fueron de 800, 500 y 700 miligramos de manera aleatoria, y estos fueron los valores obtenidos. Se realizaron 10 mediciones por cada masa y se obtuvo para la de 800 gramos una media de 799.7 gramos, para la de 500 gramos se obtuvo una media de 499.64 gramos, y para la de 700 gramos una media de 700.905 gramos. Se obtuvo también la desviación estándar para cada una de estas mediciones, y se obtuvo que la precisión del sensor, tomando el promedio de estas tres desviaciones estándar, fue de 1,75 gramos. La exactitud es de más o menos 3.35 gramos. Eso se verá luego de una manera mejor en la hoja de datos. La exactitud es de 3.35 gramos. ¿Por qué es de 3.35 gramos? Pues porque es la menor medida que se puede hacer con el ADC, debido a la cantidad de bits, perdón, que tiene. Es de 10 bits, por lo tanto la medida va de 0 a 1024. El rango y, por ende, una unidad digital equivale a 3.35 gramos. El rango va de 0 a 2800 gramos. ¿Por qué? Porque acá, mediante estas
estas funciones que se obtuvieron, se calculó que para una salida máxima de 5 volts se necesitan 2.800 gramos y de ahí mismo se obtiene el full scale output. Luego la sensibilidad, como se explicó anteriormente, va a ser de 1.44 milivolts por gramo. La respuesta ya se explicará cómo se obtuvo, pero el tau fue de 800 milisegundos y el 5 tau fue de 400 milisegundos. Y la frecuencia de operación fue de 2 Hz. Eso se puede ajustar en la programación. Volviendo a la hoja de datos, acá se tiene parámetros importantes, 5 volts y 7 a 12 volts. Estos 7 a 12 volts aparecen acá en VDD, que es la alimentación de los amplificadores. ¿Por qué la alimentación de los amplificadores es mayor a la del puente de Wheatstone? Porque cuando acá se deben obtener 5 volts, si se alimentara el amplificador con los mismos 5 volts, este se saturaría y no nos daría la salida deseada. Por lo tanto, para evitar una saturación del amplificador, se alimenta con una señal un poco mayor. La ganancia obtenida fue de 2.867 unidades y acá están las características que se mencionaron anteriormente: precisión, exactitud, rango, full scale output, sensibilidad, respuesta y frecuencia máxima. Ahora bien, para realizar la medición, este es el setup que se tiene. Acá se tiene el sensor de carga, la celda de carga, perdón. Acá se tiene el Arduino, el cual tiene sus conexiones respectivas a la protoboard que contiene el circuito acondicionador de señal y la pantalla LCD. Primero se midió de forma como patrón la masa del agua, que fueron 700 gramos. Este es el caso de medición para la que indicaba 700 gramos. Se coloca sobre el disco y se obtiene una masa de 699,90 gramos. Acá está indicado en el Arduino o en el LCD que está emitiendo la señal que recibe de parte del Arduino. Y este dato se refresca, tiene una tasa de refrescamiento de 2 Hz. Este es el setup completo. Acá se puede ver dónde está colocada la masa sobre el sensor y el proceso de medición se podrá observar en el video que se presenta a continuación. Ahora bien, como se observó en el video de la puesta en práctica de la mención, existe una capacidad que tiene el sensor con su circuito de eliminar el offset natural que existe en la celda de carga mediante una opción de tarado. Esta opción de tarado es recurrente cada vez que se inicia la programación o que se inicia con el código del microcontrolador y está dado por esta variable TER, la cual hace un analog read del pin que lee la ADC del sensor y la resta al valor leído. Por lo tanto, se considera en cero la masa que esté colocada en el momento en que se enciende o se reinicia el código. Ahora bien, ya para finalizar, acá quedamos con el circuito y su hoja de datos. Cabe resaltar, como se acaba de mencionar, la capacidad del circuito de una autocalibración en cero. Y pues no queda nada más que decir acerca de este circuito. Eso sería todo para la celda de carga.